¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, este es mi video de control de contenidos del tercer parcial de la materia de Derecho Individual del Trabajo, impartida por el doctor Adrián de la Rosa Escalante en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, de la licenciatura en Derecho, turno matutino. Este video es presentado por el alumno Adriel Izarraga Quintero y esperemos darle la continuidad de desarrollo a estos temas que les vamos a hablar a continuación. Muchas gracias. Retomando el tema, vamos a hablar lo que es, primero que nada, sobre las providencias cautelares. Ahora, ¿qué son las providencias cautelares? Pues bueno, las providencias cautelares son unas medidas de seguridad que se deben de solicitar antes o en el transcurso del juicio. ¿Para qué? Para evitar un daño que sea de manera irreparable y posteriormente proteger los derechos fundamentales del trabajador. ¿Qué objetos se deben de cumplir? En este caso es garantizar la eficacia en el proceso, el derecho de las partes, los bienes sujetos a la sucesión, la relación entre la igualdad entre el trabajador y el patrón y la protección reforzada a estos grupos vulnerables como puede ser indígenas, mujeres embarazadas o personas con discapacidad. ¿Cuáles son los fines del arraigo laboral de acuerdo con el artículo 857, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo? Pues bueno, aquí evitar que el patrón desaparezca o se niegue a comparecer. Posteriormente, garantizar que se presente al juicio y asegurar la ejecución de la futura sentencia que va a haber. Para los fines del embargo cautelar. Ok, esto con fundamento en el artículo 857, fracción segunda y 861. ¿Qué es lo que vamos? Pues bueno, aquí más que nada los puntos relevantes pues que se deben de asegurar los bienes suficientes para pagar salarios, prestaciones e indemnizaciones. Posteriormente, que el patrón no oculte los bienes que tenga escondidos. Y para finalizar, se debe de garantizar la ejecución de la sentencia. Pues bueno, hoy estamos ahorita con los fines de la providencia para personas gestantes despedidas. ¿Qué son personas gestantes? Pues bueno, vamos a explicarlo fácil y sencillo. Pues básicamente son mujeres embarazadas. De acuerdo al artículo 857, fracción tercera, nos dice que las personas gestantes o mujeres embarazadas, de acuerdo, cuando estas son despedidas, estas deben de tener por lo menos 4 requisitos. Uno, que el embarazo se proteja principalmente. Y cuando esté en la etapa de gestación, esta no se debe de quedar sin una compensación económica, se le tiene que dar. Por tercero o 3, debe de haber una reinstalación de manera provisional. Y cuarto, evitar lo que es la discriminación laboral por el embarazo. Ahora continuamos con los fines de la providencia para la persona discriminada, en este caso con el artículo 857, pero fracción cuarta. Pues bueno, aquí se va a restablecer de manera inmediata la igualdad sustantiva, que a continuación vamos a hablar de ella. Posteriormente, evitar los daños irreparables generados por esta misma discriminación a este grupo de sector vulnerado. Y aquí se debe garantizar la continuidad laboral, los ingresos y el derecho. Aquí la autoridad competente para tramitarlas. Ok, esto es muy sencillo. Esta autoridad es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Por qué? Porque ellos son competentes para conocer de la solicitud y después
le dan el, el informe o el caso al juez, ya sea de competencia en materia estatal o federal, ya que éste las debe hacer efectivas mediante el órgano jurisdiccional, claro, en materia laboral. Pues bueno, ¿cuál es la razón legislativa por la cual el juez laboral no conoce inicialmente de los asuntos? Una es para evitar dilaciones procesales. También el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pues actúa antes de iniciar el juicio, atendiendo casos que sean, primero que nada, evitarle cargas de trabajo excesivo al tribunal, ya que son demasiadas. Atienden también situaciones de urgencia, o sea, que sean de ya. Y también agilizan la protección al trabajador. Ellos se van a encargar de brindarles la protección adecuada. Y pues de ahí va al órgano jurisdiccional en materia laboral. Para seguir continuando de la manera más adecuada posible, vamos con el tema de los efectos del arraigo laboral. Pues bueno, esta puede ser una de el orden de no ausentarse del domicilio, la obligación de comparecer, la restricción temporal o de movilidad para asegurar el acceso a la justicia, y pues el último pues va a implicar la vigilancia o firma periódica. ¿Cuál es el propósito del embargo cautelar? Pues bueno, aquí es asegurar los bienes suficientes para responder con el pago en la sentencia y proteger al trabajador en la insolvencia simulada. Los elementos para conseguir el embargo cautelar son los siguientes. Primero, debe acreditarse la apariencia de buen derecho, un peligro de demora, indicios de que el patrón oculte o enajene bienes y una relación laboral verosímil. Conforme al artículo 861, ¿cómo procede el embargo cautelar? Pues primero se debe solicitar por escrito. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral lo analiza de manera inmediata. 3. Se decreta el juicio. Se notifican y aseguran los bienes suficientes. Y 4. Debe ser proporcional a la condena. Efectos para persona gestante despedida de acuerdo al artículo 857, fracción tercera. Primero, la reinstalación inmediata, el pago de salarios desvengados provisionalmente, protección al derecho a la maternidad como un derecho humano reconocido, establecido, y evitar un daño irreparable físico, emocional y económico. Para acreditar los elementos de la fracción cuarta tenemos que contar con 5, lo que es un acto que aparente discriminación, una desventaja real u objetiva frente a los otros, el peligro de daño irreparable, que sea urgente, y primordialmente la igualdad, la afectación a igualdad sustantiva. Pues bueno, el principio del origen de la igualdad y la no discriminación, pues resulta aquí que ambos conceptos pues buscan pues restituir los derechos vulnerados, compensar la asimetría del poder laboral en este caso y proteger a los grupos históricamente afectados, en este caso como mujeres embarazadas y personas sujetas a un trato desigual que carecen esta afectación de derechos sustantivos desde hace muchos años, que ahorita voy a explicar lo que son los derechos sustantivos. El tratamiento jurídico de las fracciones 3 y 4 del artículo 856 de la Ley Federal del Trabajo pues debe estar conforme lo siguiente: el artículo primero constitucional, el control de convencionalidad, la Convención Americana de Derechos y posteriormente estándares de igualdad sustantiva. Esta debe ser su ejecución de manera inmediata y que esté bien reforzada. Pues bueno, comenzando al siguiente punto, voy a explicar de manera rápida y breve qué es la igualdad sustantiva. Pues bueno, la igualdad sustantiva busca realizar un derecho de manera real y efectiva, en este caso que busca compensar a los grupos
históricamente más vulnerados y así garantizar pues los derechos fundamentales. En el siguiente punto vamos a decir cuál es la noción del trabajo socialmente útil. Esto que está fundamentado más que nada en el artículo 123 constitucional. Aquí el trabajo debe contribuir al bienestar de la persona, eso es una. Debe ser libre, digno y respetuoso en igualdad. Debe generar beneficios sociales y económicos, que es otro. Y también esto es la base de lo que es el derecho laboral mexicano y así está estructurado lo que es el trabajo socialmente útil. La excepción de discriminación por las calificaciones particulares, pero en este caso la Ley Federal del Trabajo permite diferencias siempre y cuando sean de manera objetiva, sean indispensables para realizar una labor y no respondan ni a prejuicios ni estereotipos. Es decir, un ejemplo puede ser un puesto de trabajo que exige un título profesional específico en un área específica, por ejemplo, un abogado en zona jurídica o corporativa, que se esté solicitando de una persona, no sé, y contador, quiera estar en esa área, pero claramente pues está solicitando el requisito de un abogado, entonces no hay discriminación en lo absoluto. Continuando con el siguiente punto, que son aspectos a estudiar para conceder la providencia por la discriminación. Una, que se afectó por afectación a los derechos fundamentales, la urgencia, el peligro de daño irreparable, la apariencia de buen derecho y lo que es el interés social. Ahora vamos a ver lo que es el peligro en la demora. Pues bueno, aquí es riesgo de ¿qué? Pues bueno, si no se concede la medida y el daño que se provoque sea irreparable. Pues bueno, aquí vamos lo que es con la urgencia, la necesidad de actuar de inmediato para evitar la consumación del daño que se provocó. ¿Cuál es el interés social y el orden público? Pues esta es una medida que protege los valores superiores, la igualdad, el trabajo digno, la no discriminación y la protección a la maternidad. La apariencia del buen derecho. Pues bueno, esta es una existencia de indicios que hacen verosímil la violación al derecho. Pues bueno, aquí vamos a iniciar lo que es el reglamento interior del trabajo y más que nada, ¿para qué es el reglamento? Primero es un conjunto de normas internas que son obligatorios y regulan la organización del trabajo, los derechos y obligaciones tanto del patrón y de los trabajadores y lo que es la disciplina laboral. ¿A quién se aplica el reglamento de trabajo? Pues bueno, este se aplica a los trabajadores y al patrón dentro de la empresa o establecimiento o las sucursales, pero que esté dentro del trabajo. ¿Cuál es el papel de la subordinación? Aquí la subordinación permite al patrón dar las órdenes y haga obligatorio el reglamento establecido, siempre y cuando esté dentro de los límites legales. ¿Cómo es importante el de inscribir la importancia a los domicilios ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral? Pues bueno, para que un reglamento tenga que ser válido, tenemos que hacer como un listado de las siguientes cosas. Primero, que sea válido, que se aplique a cada centro de trabajo, en cada trabajo haya uno, que este reglamento esté normativamente, no haya violaciones a los derechos humanos y posteriormente que este sea válido. Y también que se le haga un aviso a las autoridades laborales. ¿Cuáles son los elementos mínimos que debe tener el dicho reglamento? Pues bueno, entre los artículos 422 a 425 de la presente Ley Federal del Trabajo, nos dice que debe tener horarios, días de descanso, medidas disciplinarias, seguridad e higiene,
permisos y licencias y sobre todo las formas de pago. ¿Qué es lo que no debe de contener estos reglamentos? Pues multas económicas, primordial. Sanciones que afecten al salario. No debe haber disposiciones contrarias a la ley o violatorias. Y cuarta y última, y demasiado importante, que no hay la renuncia a los derechos laborales. Esta debe de estar. Ay, no, lo que sí. ¿Qué efectos de la inexistencia de un reglamento? Pues bueno, en esto las faltas de inexistencia pues las podemos clasificar en unas 4. Primero que nada, falta del orden público, la dificultad que tiene la empresa ya sea persona física o moral para sancionar, la inseguridad jurídica y los riesgos de las inspecciones laborales. ¿Por qué es importante para ambas partes? Pues bueno, porque primero que nada debe tener una incorporación a lo que es el contrato individual. Debe estar aprobado por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y también esta debe ser una expresión del principio de subordinación. ¿Qué objeto cumple? Pues bueno, el objeto que cumple es garantizar disciplina, orden y seguridad dentro del centro de trabajo. La publicidad del reglamento, pues esta debe colocarse en los lugares que sean visibles dentro del centro de trabajo y para que todos lo conozcan. Todo esto, ¿por qué? Porque ya viene regulado por parte de la empresa, pero también viene fundamentado en el artículo 424 de la Ley Federal del Trabajo, que es donde ahí se basa el sistema para tener esta publicidad de reglamento. Pues aquí vamos a hablar de un tema que es demasiado interesante, que son los derechos humanos de las personas morales, personas jurídicas, en este caso de las personas que no son físicas, para darles la mejor explicación posible. Todo esto pues va a ser muy interesante y lo deben de ver. Pues bueno, el acceso desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí la Corte reconoce que las personas morales, estas pueden ser titulares en ciertos derechos como propiedad, debido proceso y acceso a la justicia. Por ejemplo, el caso de José María Cantos versus Argentina, que desde 1976, si mal no recuerdo, pues viene progresando este caso y la sentencia se dictó en el año 2002. El acceso desde el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reconoce los derechos de las personas morales. ¿Por qué? Porque en una tienen propiedad, libertad económica, acceso a los tribunales, a la justicia y la libertad de la expresión empresarial, que es muy importante. Este caso viene más que nada en relevancia al caso de Pin Valley versus Irlanda, que fue algo muy parecido al caso de José María Cantos, solo que en este caso pues resolvió la máxima instancia del Tribunal de Derechos Humanos Europeo. El acceso desde el artículo primero constitucional. Ok, el artículo primero constitucional ordena proteger a todas las personas, incluidas las personas morales, con los derechos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales, siendo el artículo con referencia al artículo 133 de la supremacía constitucional. Las personas empleadoras morales desde el sector público. Pues debe contar, por ejemplo, la dependencia de gobierno, los paraestatales, organismos descentralizados y las universidades públicas. El sector social pues son las cooperativas, los ejidos, las comunidades agrarias y pues las organizaciones sindicales. El sector privado pues son las empresas mercantiles, asociaciones anónimas y personas físicas con actividad empresarial y también las asociaciones civiles. La relación entre Viena y los tratados de derechos humanos, pues bueno, la Convención de Viena reguló la interpretación, cumplimiento y jerarquía en las sentencias, es decir, que los tratados tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y de la Corte Europea de Derechos Humanos obligan a México también a proteger a las personas morales. En el caso de José María Cantos versus Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció los derechos de las garantías procesales, derecho al acceso a la justicia, el derecho a la propiedad, que es uno de los precedentes más importantes que haya sucedido en este caso, que dio una lumbre para despertar de manera internacional y que se valoraran y respeten los derechos humanos a las personas morales, en este caso que les están siendo violados. El caso Pin Valley versus Ireland, o el caso de Pin Valley versus Irlanda, el país, pues bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos aquí sostuvo que la empresa tiene derecho a lo que es propiedad, seguridad jurídica, acceso a los tribunales, y posteriormente también confirma que las personas morales pueden ser víctimas de violaciones de derechos humanos. El alcance de los derechos humanos para las personas morales. Aquí estas pueden ejercer derechos económicos, procesales, patrimoniales, pero no los propios de la naturaleza humana. O sea, pueden tener económicos, patrimoniales y procesales, pero no lo mismo del ser humano. O sea, tener libertad, vida y salud. Jamás pueden tener eso las personas morales. ¿Cuáles son las diferencias de respecto a las personas humanas? Pues bueno, las personas, en este caso morales, pues no tienen vida, integridad y libertad personal y solo acceden a los derechos patrimoniales y procesales. ¿Cómo se clasifican actualmente los derechos humanos? Los de primera generación son los civiles y políticos, segunda generación son los económicos, sociales y culturales, de tercera son los colectivos y difusos, y los de cuarta generación son de protección digital y tecnológica. Los 10 derechos humanos reconocidos a las personas morales pues son la propiedad, el acceso a la justicia, debido proceso, libertad económica, libertad de asociación, seguridad jurídica, honor reputacional, igualdad procesal, libertad de expresión empresarial y la protección de injerencias arbitrarias. La suplencia de la queja deficiente para las empresas, en este caso lo que es en materia laboral, pues aquí el tribunal va a interpretar la demanda y la contestación de la manera más flexible cuando la empresa no redacte técnicamente para garantizar un equilibrio en el proceso. Y por último, lo que es la suplencia de la queja deficiente, lo que es el amparo laboral en las empresas. Opera de manera limitada, no solamente son en cuestiones procesales. En este caso, el amparo no va a beneficiar a la empresa en beneficio de perjudicar al trabajador, y se aplica el acceso a la justicia para no violar los derechos fundamentales del trabajador.